Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Soledad Nívoli y soy la docente a cargo de problemas epistemológicos de la psicología B. Este año empezamos esta nueva aventura en nuestra cátedra y lo que propusimos fue construirla en base a 4 estaciones. Eso es lo que nosotros lo llamamos 4 estaciones o, bueno, las clásicas unidades. Pero le llamamos estaciones porque de algún modo nos guiamos por esta noción de Jacques Rancière, que es la de aventura intelectual, que es la idea de que un grupo de personas pueden ser amigos o pueden ser colegas o pueden ser ustedes que no se conocen y nosotros todavía no los conocemos, se reúnen en torno a un elemento tercero, dice él, en realidad una materia común. Y puede ser esta materia común un texto, un libro o una asignatura como la nuestra, e inician una aventura. Y esa aventura tiene algo, la noción de aventura tiene algo de un futuro que no se puede avisorar del todo, que no se puede calcular. Y si bien tenemos un programa y les proponemos una bibliografía y les proponemos también un recorrido, la idea es también poder, no sé, dar lugar a eso, a lo inesperado, a lo afortunado de algunos encuentros, de algunos descubrimientos, el hecho de poder, no sé, entusiasmarse con alguna vía abierta por la materia, hacer conexiones con lo que nosotros empecemos a hablar y lo que ustedes vayan escuchando en otras materias. Bueno, esas cosas. Estas 4 estaciones que les contaba tienen que ver de algún modo, las 2 primeras, con el momento de constitución de la ciencia. Nosotros le llamamos constitución del Estado científico, de lo que podría llegar a llamarse también un país o una república de la ciencia, como varios lo han llamado. Y el otro momento, o sea, las 2 primeras unidades, tienen que ver con el momento de constitución y consolidación de la ciencia en sentido moderno y europeo. Y las otras 2 unidades, el segundo cuatrimestre, tiene que ver con las posibilidades que podemos encontrar, que podemos tener y que podemos ejemplificar de cuestionamientos, desafueros, desafíos, disidencias con respecto a este modelo de ciencia europeo moderno, ¿no? La primera unidad nosotros la llamamos la ciencia en sus comienzos y la constitución del Estado científico. Ahí aparecen algunos pasajes que vamos a hacer por acontecimientos de la ciencia en el siglo XVII, luego en el siglo XVIII, momentos que uno de los autores que vamos a trabajar llama de institucionalización de la ciencia, es decir, consolidación de un espacio de trabajo, de un modo de ver las cosas y de un modo de apoderarse de esas cosas. Y otro momento que vamos a ver de profesionalización. En estos 2 momentos vamos también a ver a la psicología como en el siglo XIX tratando de acomodarse a este modelo sin llegar a hacerlo demasiado cómodamente, nunca, sin llegar a lograrlo. De algún modo ahí la psicología incómoda y las ciencias humanas también incómodas en esto que Foucault llamó en su momento un lugar que es paraepistemológico o hipoepistemológico, bueno, ya lo iremos viendo. La segunda de nuestras unidades ya es la ciencia constituida, la ciencia desde adentro le llamamos. Y esta unidad es como la más clásica, digamos, es cualquier introducción a la epistemología, que es este pensar la ciencia o este reflexionar acerca de la ciencia, esa sería como la etimología más básica. Cualquier epistemología o introducción a la epistemología tiene estos autores. Vamos a ver a los clásicos, digamos, epistemológicos. Y ya en la tercera y cuarta unidad, que nosotros le llamamos la ciencia y sus afueras, a la tercera, y la ciencia desde abajo, la cuarta, vamos a explorar esto que les contaba, que tiene que ver con experiencias que son de personajes que estando en la ciencia se aventuraron a sus afueras, que, no sé, siendo filósofos se convirtieron en periodistas, o siendo periodistas se convirtieron en psicólogos, o siendo cerrajeros se convirtieron en astrónomos. Algunos casos que tienen que ver con una práctica de la ciencia que no necesariamente está legitimada por las instituciones del conocimiento que, bueno, la ponderarían como tal. Esas prácticas existen. De hecho, uno de los casos más ejemplificadores de eso es de Víctor Buzo, el cerrajero rosarino que vive muy cerquita donde estamos grabando este video, que tiene un observatorio en su casa y que fue el primero en fotografiar el estallido de una supernova. Vinieron hasta de la NASA a hablar con él y vivía acá, a la vuelta.
Hace unos años lo invitamos a dar una charla y nos contó lo que significaba haberse convertido en un astrónomo por pura pasión, no haber pasado nunca por la academia, nunca por la universidad y haber hecho uno de los descubrimientos más importantes, mientras todos los astrónomos en ese momento en que él fotografiaba la supernova estaban en un congreso en Córdoba, entonces no la pudieron fotografiar. Este tipo de anécdotas, tenemos algunas otras, pero lo interesante es poder realmente descubrir que hay modos de deconstruir el saber de la ciencia, el saber científico, hay modo de interrogarse sobre esto, y ese modo de interrogarse también tiene que ver con interrogarse acerca de los binarismos que la ciencia impone, ese adentro y el afuera, un arriba y un abajo, y bueno, también un femenino y un masculino, porque la ciencia europea y moderna ha sido predominantemente centrada en lo varonil o en lo viril, o bueno, este tipo de rasgos, ¿no?, que la caracterizan. Y por último, en la ciencia desde abajo, vamos a explorar el modo en que las prácticas, uno podría decir prácticas colectivas o prácticas de lo común o prácticas de la gente de la calle, como quieran llamar, cómo esas prácticas y esos modos de hablar y de pensar esas prácticas pueden impactar en el mundo de la ciencia o en el mundo académico, en de los saberes académicos. Y estamos organizando, junto con una colega muy querida, ecuatoriana, que ahora vive en Salamanca, un congreso sobre unas jornadas, en realidad, que la vamos a hacer en el marco de nuestra cátedra, sobre asexualidad, digamos, que es una de las disidencias sexuales de las que menos se habla y que en realidad tiene que ver con poder preguntarse qué significa reconocerse como asexual, de qué manera se puede pensar esta asexualidad y cómo muchas veces el modo en que los asexuales se piensan a sí mismos y se nombran a sí mismos no coinciden con el modo en que los saberes sí los pueden llegar a catalogar, a cuestionar o encasillar, ¿no? Ese es el planteo de la propuesta de nuestra materia. Eso ojalá que nos salga. El contexto sigue siendo complicado, como el del año pasado. Vamos a intentar que esto, bueno, finalmente se desarrolle, podamos circular, aunque estemos sentados delante de una cámara o delante de una computadora, y podamos hacer esa aventura intelectual que les contaba. Muchas gracias. Bueno, en un principio fue difícil, como para todos. Estábamos muy desorientados. La única ventaja que tuvimos fue que yo en el año 2017 había hecho el curso con Ana Borgovelo y Andrés Espinosa sobre aula virtual de comunidades, justamente. Y a partir del 2019 la había puesto a funcionamiento, digamos, en funcionamiento. Había hecho quería trabajar en el impacto de estas redes o de estas nuevas formas como Facebook o Instagram de relacionarse, y entonces leí un manifiesto de Jason Lanier, perdón, de Sharon Lanier, Sharon, algo así, que decía algo así como 10 mandamientos para borrarte de las redes sociales de inmediato, algo así. Y lo leí como un manifiesto en contra de las redes, de uno de los creadores de las redes. Y me pareció tan convincente que dije, voy a probar. Entonces dejé las redes, no tuve más Facebook, que era el lugar donde yo me relacionaba de manera virtual con los estudiantes, y empecé a manejarme con comunidades. De esa manera habíamos iniciado por lo menos en la experiencia 2020 de virtualidad con algo. Teníamos la aula virtual armada, alguna experiencia en la subida de materiales y de que más o menos estéticamente quede llamativo, pero bueno, de pronto había 1800 inscriptos en ese aula y era muy difícil de administrar. Yo quise innovar cosas como, por ejemplo, hacer un PowerPoint y ponerle audio, tipo radio. Me salió re mal, el audio no se escuchaba, entonces todos me empezaban a decir, los estudiantes, profe, no se escucha. Y yo ahí entré en pánico, en shock, en qué sé yo, y estuvo bueno porque varios estudiantes me escribieron diciéndome, profe, si quiere yo le ayudo, si quiere yo le puedo enseñar cómo hacer, yo le puedo recuperar el audio. Bueno, de esa manera sentí que de algún modo había como una comunidad de estudiantes, profes, y éramos todos una comunidad de ignorantes y de miedosos y de totalmente, bueno, realmente desprovisto de toda herramienta para esto que nos tocó pasar, que bueno, nadie estaba preparado. En ese sentido, creo que hubo un fortalecimiento de ese lazo. Y por otra parte, una de las experiencias más concretas
que hubo entre profes y estudiantes fue, de algún modo se acrecentó la experiencia de la escritura y eso fue bueno. Hubo como una suerte de entrenamiento mayor en esto de no poder verse, de que el cuerpo no pueda estar ahí presente y de que uno no pueda hacer esa comunidad viviente o teatral en un lugar. La mediación por la escritura, la verdad que fue una de las cosas quizás más positivas, no sé, de esto que fue y sigue siendo muy difícil. Bueno, sí, la verdad que la pandemia lo que produjo con un proyecto de investigación que teníamos radicado en la facultad, con gente de nuestra cátedra y con gente de la cátedra de Historia de la Psicología, es que de algún modo hizo desviar ese proceso de investigación que veníamos llevando. Estábamos trabajando a partir de una traducción que realizamos junto a Leandro Levi de un libro de una periodista alemana, Charlotte Berat, que durante el nazismo recopiló muchísimos sueños que mostraban de algún modo algunos de los modos de acción del totalitarismo en el psiquismo de las personas. Este libro, que se llama El Tercer Reich de los Sueños, había sido como el corazón de este proyecto que les contaba y que nosotros veníamos analizando con la posibilidad de que Charlotte Berat nos haga pensar otro modo de concebir el sueño, que no sea el freudiano, otro modo de concebir el sueño en términos de archivo onírico, digamos, y no de sueño a interpretar, sino de sueño a coleccionar, de algún modo. Había una serie de cosas que nos preguntábamos a partir de este libro y que para nosotras aglutinaba al psicoanálisis, a la historia y a la filosofía, que a partir de la pandemia lo que sucedió fue que, lo mismo que a Charlotte Berat empezó a darse cuenta de que ella, sus amigos y sus colegas empezaban a soñar con motivos, cuestiones similares, ¿no? Entonces una de las colegas, unas semanas antes del aislamiento, de que se decretara finalmente el aislamiento, descubrió que ella misma y varios colegas y amigos, y en las redes eso se escuchaba y se leía, empezaron a soñar con la pandemia, a soñar cosas que se asemejaban. De algún modo parecía como un coro onírico, digamos, el que aparecía. Y entonces esta colega, Lucía Brienza, lo que dice es, ¿no será que está pasando algo de lo que pasaba en ese momento, digo, del nazismo, con todas sus diferencias? La similitud tenía que ver con que una situación crítica que simultáneamente a un gran número de personas, en este caso de escala global, afectaba al psiquismo, lo ponía bajo digamos, corsets similares. ¿No será que está pasando algo así? ¿No será que estaría bueno recolectar esos sueños en pandemia? Bueno, a partir de ahí surgió este proyecto que ahora está tomando forma de libro y que nosotros le llamamos La Pandemia de los Sueños, y que es, para nosotros, el objetivo de este libro que estamos haciendo es poder contar la pandemia a través de las producciones o las elaboraciones oníricas, de dejar que los sueños hablen de la pandemia. Si los periodistas hablan de la pandemia, si cada uno de nosotros habla de la pandemia, si los medios construyen su relato acerca de esto, que construyeron los sueños, ¿no? Y entonces, de ese modo, realmente nos vimos directamente interpelados por esta situación. Como les cuento, nuestro proyecto iba para un lado y la pelota pandémica lo tiró totalmente para otro, pero finalmente nos encontramos con un material que nos parece precioso. Recolectamos 265 sueños, esos relatos que ojalá prontamente ya pongamos en circulación.